Buenos días a todos y a todas. Eguerdi-on. Comparezco ante la ciudadanía navarra para dar cuenta de las nuevas medidas que el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de Gobierno de hoy. Estas, desde luego, se suman a las decisiones, a las actuaciones que el Gobierno ya ha ido adoptando desde que comenzó la crisis del coronavirus. Por otro lado, desde mi posición institucional de máxima representante de Navarra, no solo dirijo en coordinación con el Estado las medidas de emergencia, sino que también asumo la responsabilidad con transparencia y la información precisa y veraz ante la ciudadanía. Hoy hemos dado un paso más al aprobar un decreto de ley foral, dada la situación de excepcionalidad, gravedad y relevancia que vivimos y que, por lo tanto, justifica adoptar esta fórmula que, como saben, deberá tramitarse posteriormente por el Parlamento, al que le remitiremos a lo largo de la mañana de hoy. Disponibilidad de personal en los servicios públicos esenciales, procesos selectivos, gestión eficiente de la Administración o cuestiones como garantizar la alimentación de menores en situación vulnerable, autorizaciones excepcionales para gestionar suministros o medidas para paliar el impacto económico de las empresas y los gastos extraordinarios son los que vienen contemplados en la norma que hoy hemos aprobado, como digo, en sesión de Gobierno. Ahora voy a detallar algunas de ellas, pero quiero en todo caso que quede claro que son medidas extraordinarias, que son medidas excepcionales, que creemos que tendrán un importante calado en Navarra y que, por supuesto, complementarán a todas las que ya va adoptando el Gobierno de España, con el que seguimos, como digo, trabajando en coordinación y en colaboración. Como he señalado desde el inicio de esta situación, nuestro objetivo es atender tres aspectos que consideramos fundamentales: el aspecto sanitario, la atención sanitaria; el aspecto social, derivado de la situación, sobre todo de aislamiento social en el que nos encontramos en estos momentos, pero también el impacto económico, que evidentemente es otra cuestión fundamental que hemos de tener en cuenta, especialmente lo que atañe al pequeño comercio, a pymes y autónomos. Por orden, conforme se describe en el decreto, me voy a centrar primero en las medidas extraordinarias que se han tomado en materia de personal. Medidas, como digo, extraordinarias y excepcionales para el momento en el que vivimos, con la premisa de que todos los esfuerzos tienen que estar volcados en la atención de los servicios esenciales, lo cual implica que de manera transitoria tenemos que articular algunas medidas, y recalco, de manera transitoria y temporal, algunas medidas en aras a disponer del personal suficiente, tanto con una reorganización del propio como con contrataciones. Las personas empleadas públicas tendrán que realizar servicios extraordinarios, si así lo estiman los órganos competentes, para garantizar la protección de las personas, bienes y lugares y la atención sanitaria. También se podrán determinar medidas de movilidad geográfica, tanto interdepartamental o entre centros de trabajo ubicadas en distintas localidades. Y también se podrán suspender permisos, licencias o vacaciones o incluso reducciones de jornadas ya concedidos o bien denegarlos, si así se entiende necesario, para garantizar, como decía, en todo caso, garantizar que los servicios esenciales están cubiertos de manera suficiente y con el personal suficiente. Unas necesidades que, a buen seguro, han de ser cambiantes, como lo es la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, que iremos adecuando estas medidas a esa evolución de las necesidades. Por supuesto, con la previsión con la que podamos hacerlo, pero sabiendo, como estamos viviendo todos los días, que es difícil hacer una proyección muy precisa, por lo que día a día hemos de ir analizando el estado de la situación de todos los servicios. Además, contamos con que habrá personal, como ya lo hay, que también sufrirá enfermedad y que habrá, por supuesto, que cumplir con los criterios de sanidad de cuarentena. En todo caso, se garantiza, como no podía ser de otra manera, los descansos, por supuesto. Es decir, si alguien tiene que pasar de trabajar una jornada reducida a una jornada completa, se le abonará conforme a esta última, por ejemplo, y en todo caso las medidas se implementarán según la necesidad, de manera racional, y, desde luego, las mujeres embarazadas quedan exentas de estas medidas extraordinarias en materia de función pública. Se recurrirá a las listas de aspirantes a la contratación temporal, procurando que se respeten el orden, aunque de manera puntual se podrá contar también con personas que se consideren más indicadas a un perfil y conocimiento para el puesto que se deba cumplir. Una cuestión que ya comenzamos hace unos días era la posibilidad de reincorporar a profesionales sanitarios jubilados. Esto es una cuestión que además salió en la videoconferencia de presidentes que tuvimos el pasado domingo. Pues bien, determinados que los menores de 70 años podrán volver al servicio activo. Además, se podrán dejar sin efecto las exenciones de guardia en el personal sanitario, si es preciso, para garantizar, en todo caso, como decía, la prestación del servicio sanitario. En cuanto a los servicios sociales,
pues nos preocupan, sobre todo de manera especial, las personas mayores, las personas con dependencia o discapacidad, las personas sin hogar y los menores que viven en familias con dificultades económicas. Por eso, las medidas que recogemos están dirigidas fundamentalmente a ellos y a ellas, porque ayer mismo pues, ya dimos a conocer actuaciones concretas y cómo se van a articular, pero en todo caso, en este decreto recogemos esas líneas de actuación. Queremos atender con personal suficiente los centros y servicios sociosanitarios. Contemplamos la contratación de auxiliares de ayuda a domicilio con una cuestión fundamental cuando hablamos de personas con dependencia. Por ejemplo, hemos cerrado los centros de día, hemos dicho a las personas mayores que se tienen que quedar en su domicilio, por lo tanto, tenemos que ser capaces de atender a esas personas especialmente vulnerables en el domicilio como se encuentran en estos momentos. Y en un momento tan delicado como es este, que han de permanecer en su casa, lo que hacemos es eliminar los requisitos relativos al vínculo de parentesco y a la cualificación profesional y dejamos como exigencia única que sean mayores de 18 años y que estén dados de alta en la Seguridad Social. Además, recogemos el procedimiento para articular la contabilidad de las subvenciones por comedor escolar para el alumnado que esté en situación desfavorecida y que será atendido en este tiempo en el que no hay actividad en los comedores escolares. Por lo tanto, ahora que no hay comedores escolares, todas esas personas que tenían una ayuda al comedor o que iban subvencionadas a los comedores escolares van a tener esa ayuda en sus domicilios y se articulará a través del Departamento de Derechos Sociales con la colaboración de Cruz Roja. En cuanto a la gestión eficiente de la Administración pública y el sector público, vamos a tramitar de manera urgente cualquier contrato o encargo necesario para asegurar la protección a las personas, además de disponer los fondos necesarios para pagar las medidas que se articulen para proteger la salud. La directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas podrá realizar las modificaciones que considere en las condiciones de las subvenciones nominativas para asegurar la prestación de los servicios esenciales a las personas que debemos proteger de manera esencial. ¿Qué quiere decir esto? Agilidad en la contratación pública. Y en materia económica y fiscal, ponemos distintos recursos a disposición de la sociedad para hacer frente desde nuestro ámbito competencial a la situación crítica que tenemos y que tendremos por un tiempo una vez que pase la emergencia sanitaria. Somos conscientes del enorme impacto económico que esta situación de crisis va a tener y aunque es difícil de medir en su conjunto, pero en todo caso tenemos que garantizar que la economía funciona, que se sigue trabajando, el mantenimiento del tejido productivo, preservar el empleo y favorecer la liquidez a las empresas, además de proteger a los trabajadores y trabajadoras autónomos, que en estos momentos son un flanco débil. Por lo tanto, hemos decidido crear un fondo de 100 millones de euros, ampliable si fuera necesario, para paliar los gastos de salud, educación, políticas sociales, empleo, familias, pymes, autónomos, medidas para la conciliación laboral y haremos las modificaciones presupuestarias que consideremos oportunas para materializar esa liquidez que necesita en estos momentos la economía navarra. Un importe destinado, por tanto, a la protección social y del tejido económico que se podrá ir actualizando conforme veamos la evolución de la situación. Como digo, este fondo de unos 100 millones de euros se articulará vía Ley de Crédito Extraordinario que también deberá tramitarse en el Parlamento de Navarra. Las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y sociedades públicas podrán otorgar avales y otras garantías previa autorización del Gobierno de Navarra por un importe máximo de 40 millones de euros. Ampliamos de 30 a 40 millones de euros. Asimismo, las entidades públicas empresariales, fundaciones y sociedades públicas podrán conceder préstamos previa autorización del Gobierno por importe máximo de 30 millones. Pasamos de 15 a 30 millones. De este modo, ampliamos las cuantías que recogía la Ley de Presupuestos, entendiendo que habrá más necesidades en esta materia. Por lo tanto, liquidez. En el plazo más breve posible se articularán carencias de hasta un año de las operaciones financieras vivas concedidas por las entidades financieras con aval de Sonagar y el Cargi por importe de hasta 50 millones de euros. También se articularán líneas de financiación de circulante con avales de Sonagar y el Cargi por importe de 100 millones con un coste de aval muy reducido, a 5 años, con 1 de carencia y en condiciones de financiación muy ventajosas en colaboración con las entidades financieras. Una línea que se ampliará conforme sea preciso, por lo tanto, otra medida de liquidez. En cuanto a Sodena, se incrementa la autorización de préstamos por una cuantía de 15 millones para las operaciones analizadas por la sociedad. En materia tributaria, en cuanto a trámites e impuestos, se interrumpen los trámites para la tramitación de los procedimientos, posponiéndolos al menos hasta el 30 de abril. Por ahora, hasta el 30 de abril.
Asimismo, los plazos de pago de las deudas tributarias que no hayan concluido a la entrada en vigor de este decreto foral se amplían igualmente, como digo, hasta el 30 de abril y veremos más adelante si es necesario la ampliación de esta fecha. Y el plazo para presentar e ingresar autoliquidaciones tributarias correspondientes a febrero y a marzo, así como al primer trimestre de 2020, se amplía del mismo modo hasta el 30 de abril. Además, anuncio que en la próxima sesión de Gobierno, como digo, estas son medidas que aprobamos hoy, pero que vamos a seguir aprobando medidas, aprobaremos en la próxima sesión de Gobierno algunas medidas fiscales más relacionadas, pongo por caso, con los plazos de devolución a los contribuyentes, garantizando el cumplimiento por parte de la Hacienda Tributaria. Por lo tanto, Hacienda Tributaria va a garantizar que va a pagar, va a garantizar su cumplimiento en la devolución a los contribuyentes y en relación a la flexibilización de los aplazamientos en el pago de deudas fiscales. Por lo tanto, otra medida de liquidez. Seguiremos, por supuesto, trabajando con los agentes económicos y sociales en las medidas que vamos tomando y que podemos tener que tomar en el futuro. Se están manteniendo reuniones con los distintos sectores económicos para acertar en las medidas que tengamos que poner encima de la mesa. Quiero recordar que ya hemos aprobado con anterioridad a estas dos órdenes forales, hemos aprobado 2 órdenes forales sobre salud, 2 órdenes forales sobre educación, también sobre empleados al servicio de la Administración. Y ayer mismo, como he señalado, anunciamos un paquete importante de medidas sociales como garantizar el suministro de alimentos, atender a las personas con dependencia o discapacidad, menores o personas sin techos, entre otros colectivos. De manera que vamos ampliando el espectro de medidas y, desde luego, tomaremos todas las medidas que sean necesarias. Por otra parte, quiero destacar un hecho relevante y es que pues yo estoy en contacto directo con todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Les voy transmitiendo todas las medidas que vamos a ir tomando y, por lo tanto, no tengo más que palabras de agradecimiento para las distintas fuerzas políticas por el apoyo que el Gobierno está encontrando en todas las fuerzas parlamentarias, sin excepción. Desde luego, algo que el Gobierno tiene que agradecer. Desde luego, el Gobierno es el máximo responsable en este sentido, pero desde luego la unanimidad de las fuerzas parlamentarias y el apoyo que nos están transmitiendo, pues también creo que lanzamos un mensaje de confianza a la ciudadanía navarra. Una respuesta, desde luego, que no es ni más ni menos, como digo, que es lo que está pidiendo la ciudadanía, pero que yo, por mi parte, quiero agradecer especialmente a todas las fuerzas políticas. Nos estamos enfrentando a una situación que es dura, que es difícil, que va a pasar, eso seguro, que va a suponer un enorme esfuerzo colectivo, porque la responsabilidad para el cumplimiento de las normas y la fortaleza del ánimo y emocional de cada uno y de cada una van a ser cruciales para superar esta situación. Quiero aprovechar también para hacer un llamamiento a la ciudadanía a que no salga de su casa, salvo para trabajar o para las cuestiones que consideren más esenciales, alimentación, cuidado, porque es fundamental mantener el rigor en esta medida. Apelo tanto al rigor, por supuesto también a la paciencia, a la comprensión y a la responsabilidad de toda la ciudadanía. Y, como no, un día más, dar las gracias, sobre todo a todos los profesionales sanitarios, sociales, de residencias de ancianos, de emergencias, de las tiendas de alimentación, farmacias, también transporte, que nos está garantizando el suministro, y a todos los que están trabajando en las administraciones y empresas para que Navarra y para que España sigan y salgan adelante, para que la sociedad esté atendida, especialmente, como digo, los colectivos más vulnerables. Y finalizo poniendo en valor la coordinación y la colaboración con las distintas administraciones. También ayer tuve ocasión de hablar con el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y también nos vamos a coordinar en la toma de medidas, porque es imprescindible para la mayor eficacia de las medidas la equidad y la igualdad. Y traslado también nuestro ánimo y cariño a tantas personas enfermas, también a las familias que han perdido a un ser querido como consecuencia de esta situación del coronavirus. En definitiva, no me cabe la menor duda que desde la solidaridad, desde el bien común, desde la acción colectiva e incluso desde la fraternidad, saldremos adelante. Os garantizo que el Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Desde la unidad social, política e institucional superaremos esta emergencia y de dicha situación obtendremos enseñanzas, desde luego aprendizajes duros, pero en definitiva aprendizajes que nos van a hacer más fuertes como sociedad. Nada más, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Buenos días, buenas tardes, señora presidenta. Beatriz Arnedo, de Diario de Navarra, pregunta: tras las medidas aprobadas ayer por el Gobierno central,
¿cuántos ERTEs y ERES se han presentado ya en Navarra y a cuántos trabajadores afectan? Bueno, el dato que en estos momentos tengo encima de la mesa es que expedientes de regulación de fuerza mayor, ayer eran 82 y hoy son 101. Lo que no tengo encima de la mesa en estos momentos, pero lo podremos facilitar, es el número de personas afectadas por estos expedientes de regulación de fuerza mayor. Andoni Irisarri, de Diario de Noticias, hace varias preguntas. En primer lugar, pregunta qué escenario prevé el Gobierno. Se refiere a afectación al crecimiento, consecuencias en el empleo. Y luego pregunta también en cuánto se estima el coste de esta crisis. Bueno, yo creo que estas son cuestiones que tendremos que ir valorando poco a poco. No sabemos cuánto tiempo va a durar este escenario y, por lo tanto, por eso el Gobierno está trabajando día a día. ¿Para qué? Para tener un estudio detallado de cómo nos va afectando, pero no puedo hacer una previsión de cuánto nos va a afectar porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación, pero, como digo, lo iremos analizando día a día con todos los instrumentos de los que dispone el Gobierno de Navarra. Ante esta misma situación, Andoni Irisarri, del mismo medio, pregunta, algunos partidos han pedido que se garantice la salud de los trabajadores industriales para evitar que la producción se pare. La pregunta es, ¿el Gobierno se ha puesto en contacto con empresas como Volkswagen? Bueno, ya sabéis que Volkswagen decidió parar la producción, si no me equivoco, el domingo o el lunes. Según nos informan por la parte sindical es porque no era capaz o no se había comprometido en garantizar la seguridad de sus trabajadores. En todo caso, más allá de la situación sanitaria que tengamos, tenemos que seguir trabajando y la economía tiene que seguir funcionando. Es verdad que, desde luego, está a garantizar, como digo, la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras, pero tenemos que seguir, como digo, trabajando. Beatriz Arnedo, de Diario de Navarra, pregunta, ¿de esos 100 millones proceden del superávit de 2019? Esos 100 millones proceden del 0,2%, que evidentemente pasará a ser el cero, y también del superávit que teníamos del ejercicio anterior. Esta misma periodista pregunta, ha citado a los autónomos. La pregunta es, ¿qué medidas concretas van a destinar a un colectivo que se ha sentido abandonado en las medidas del Gobierno central? Bueno, tenemos que estudiar en detalle las medidas que ha tomado el Gobierno central, pero creo nosotros, como Hacienda, hemos suspendido todo lo que tiene que ver con el pago de tributos. Por lo tanto, bueno, les estamos aliviando al menos, como digo, en principio hasta el 30 de abril. Sí que aquellas empresas van a recibir por parte de la Hacienda Pública pues aquellos pagos que tengan pendientes. Y, como digo, de esos 100 millones iremos aterrizando las medidas en esa ley extraordinaria y concretaremos las medidas más adelante. Pues muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.